Estamos aquí para entregarle un diploma a nuestro socio Ernesto Martínez Sevilla. Motivo no es ni más ni menos que fue socio fundador de la Cruz Roja en la Asamblea de Alhama y nos ha parecido oportuno darle un pequeño homenaje y darle un pequeño detalle, un diploma. Y pues nada, solo Ernesto, muchísimas gracias por tu colaboración. La Cruz Roja en Alhama empezó en el Pósito, enfrente del cuartel, que había allí un edificio que tenía arriba, nos dejaron abajo una habitación. Y allí fue donde la Cruz Roja empezó, la Cruz Roja, que era Ángel Espada, el presidente. Que era, bueno, fue el que puso todo esto en marcha. Bueno, le ayudamos nosotros, pero fue haciendo socios y nosotros la pusimos, y luego este solar lo dio el ayuntamiento. Entonces aquí vinimos y con ayuda de mucha gente se hizo esto que hay aquí. Pero también hay que decir, porque no es nada eso, que para hacerlo los cuatro que habíamos, cuñado, presidente, Lázaro, que era otro, y yo, tuvimos que firmar para que dieran el dinero para esto. ¿Avalasti? Avalasti, ¿Cuántos socios esto lo agarramos nosotros. Los cuatro. ¿Cuántos socios empezaron? ¿4? No, bueno, cuatro éramos aquí, pero Luego había fuiste uno, sí, había uno que hacía socios, pues yo no sé cómo, era Lázaro, se llama Lázaro, que hacía socios, estaba en el campo y luego traía 5 o 6 socios, el otro, y entonces, pues claro, se fue haciendo esto grande. Ernesto, ¿y por qué pensaron ustedes como vecinos que tenía que estar la Cruz Roja? ¿Porque faltaba algún servicio en el pueblo? Bueno, porque no fue que la Cruz Roja, claro, entonces no es como ahora, que está el ambulatorio, los médicos hay todos los que quieras, y entonces no era eso igual. Entonces allí en el Pósito que allí, y luego nos dieron esto, nos vinimos aquí. Y aquí venía muchísima gente, primero también pues se daba mucha comida. Aquí traía gente, las bolsas, y traían cosas, y mi cuñado Joaquín, que se ha muerto, pero era de aquí de esto. El cachorro, ¿no? Y él era el que daba las comidas, o sea, el que daba la comida. Y siempre estaba, no me lo manda a mí, yo se los mandaba a él. Y él, ahora la uno, el otro. Y él siempre ha sido uno de los pilares de la Cruz Roja. ¿De qué años está hablando, más o menos? ¿En qué época era eso? ¿En el Pósito cuándo empezaron? Pues los años 60 o por ahí, 60 o 61, no me acuerdo muy bien, pero en ese año. ¿Y allí qué hacían? ¿Daban servicio médico también? No, allí solamente ¿Ayuda? Ayuda y todos los que estaban allí, pues había, aparte de nosotros, bueno, otras asociaciones que le daban, a nosotros nos dieron allí en el Pósito aquello, y allí estábamos. Y luego, como los digo, el ayuntamiento nos dio este solar, este terreno, y esto que hay aquí, como, no sé si lo he dicho antes, que tuvimos que avalarlo nosotros, para hacer esto, y se hizo. ¿Y en aquella época qué tenían? ¿Algún coche, alguna moto? ¿Cómo se movía? No, tenía el ayuntamiento, tenía un 124 grande que lo tenía, le había quitado los asientos de atrás y había puesto allí una camilla, y era lo que había, entonces, y el ayuntamiento tenía, pero no tenía choferes, claro, bueno, pero tenía que quitar de allí, y entonces de aquí, lo digo, para que ¿cómo se llama? Bueno, que viven ahí arriba en el campo, lo cogió él. Y tenía la ambulancia o allí en el campo, en su casa, lo llamaba
Cuando había algún accidente Sí, sí, había que los ir. llamaran y enfermos y tal, los llamaban y se dejaba el trabajo, cogía su furgoneta e iba por ellos y los llevaba a Murcia y los traía. Eso y ese hombre y esa mujer y su madre y su hermana luego lavaban las sábanas, las planchaban, las sábanas pues claro había que lavarlas, accidente o de todo, tal. sí, sí, de todo. Y ese era, ya te digo, que vivía ahí en el campo y ellos eran los que... Esa era la primera ambulancia que hubo en Alhama. Sí, 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 claro, era la del ayuntamiento. El coche del ayuntamiento Sí, y lo sí, llevaban luego, voluntarios de sí, Cruz Roja. claro, primero lo llevaba al ayuntamiento, pero claro, luego cuando había un accidente tenían que echarle mano a uno de los guardias o algo que sea, y entonces lo entregó aquí, y claro, aquí la gente, pues ya te digo, cogía a estos que yo te digo, los llamaban, se dejaban su trabajo, cogían su coche, y iban a las casas a tal sitio, ala, y los llevaban a Murcia y estaban allí con ellos y luego los traían o los dejaban, según. Ese que era del Praico. Eso es el homenaje más grande, yo creo que sería para ellos. Ernesto, para quien le esté escuchando, animarlo a que colaboren con Cruz Roja, que Sí, sean sí, voluntarios. sí. Esto es algo que muchas veces he oído yo, y hablando con unos, con otros, ¡joder, eso! Vamos a ver, eso que estás diciendo, eso es una vaca y tú pareces una vaca. Porque tú sabes, ahora no, pero tú sabes entonces, cuando yo lo digo, las personas que van y para una ambulancia, entonces no había ambulancia, iban al ayuntamiento, el coche que tenían, y entonces aquí esa ambulancia, y se dejaban ellos, los del Praico, se dejaban su trabajo, cogían su ambulancia y iban y lo llevaban a Murcia, al médico. Lo dejaban en el hospital si había que dejarlo, o lo dejaban en urgencias, y luego pues iban sus familiares, pero primero ellos. ¿Anima usted a la gente a que colabore, a que se haga socio voluntario de Cruz Roja? Sí, sí, claro. Si es algo que lo que he dicho antes, que muchas veces dicen, pero es que la Cruz Roja, digo, que la Cruz Roja, pero y el dinero, pero ¿tú qué te crees? ¿Que la Cruz Roja la mantiene el aire? No, la mantienen los socios, la mantienen los que hay aquí. Y el bien que ha hecho la Cruz Roja ahora, porque está ahí el ambulatorio, ahí está, pero entonces no. Entonces, Ahora hace otras cosas. entonces venían aquí y de coño, y estos que yo lo he dicho y lo repito, los del Praico los llamaban, se dejaban su trabajo, cogían su ambulancia y los llevaban, los dejaban allí, hombre, se tenían que venir. Y le avisaban a lo mejor a la familia y tal, y si no, pues allí ellos sabían lo que sea. Pero todo eso era lo que era la Cruz Roja. Y lo digo antes, lo digo ahora. Esto era un solar, que lo dio el ayuntamiento. Y para hacer todo esto, todos los que estábamos aquí, no la directiva, todos tuvieron que aportar para hacer esto que hay aquí. Que esto costó, no me acuerdo, pero tengo todavía los papeles, porque yo era el tesorero y tengo muchísimos libros y muchísimas cosas de aquí. Lo que era, dónde estaba, cómo se hacía y cómo se escribía. Escribía, me refiero a poner la cuenta muy clara, tan clara que aunque no viese, las veía. Las cuentas claras, ahora se llama transparencia, ¿no? Eso te quiero decir, que las cuentas claras, que aunque no vieran, las veía. Muy bien, muchas gracias y enhorabuena. No, Felicidades. nada, vosotros por todo. Y animo a todo el mundo que se haga socio de la Cruz Roja. Porque a pesar de todo lo que sea y todo lo que no sea, a pesar de que ahora hay todas las cosas y todo, pero la Cruz Roja hace siempre una labor estupenda en la carretera, en todos sitios, aquí, allí, los médicos que no son interesados y todas estas cosas, pues no digo nada más porque no sé más hablar. Ya. Muchas gracias. No, nada.
Una foto con su hijo. Una foto con su hijo. Ha contado todo, toda la historia. ¡Viva la Cruz Roja!